Martin Heidegger, el ser y el tiempo. Estructura formal de la pregunta que interroga por el ser. Hay que hacer la pregunta que interroga por el sentido del ser. Si es una pregunta fundamental o incluso la pregunta fundamental, tal pregunta ha menester de que se llegue a ver a través de ella adecuadamente. De aquí que deba dilucidarse brevemente lo que en general es inherente a una pregunta para poder hacer visible, partiendo de ello, que la pregunta que interroga por el ser es una señalada pregunta. Todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. El buscar, este conocer, puede volverse un investigar, o poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. El preguntar tiene en cuanto preguntar por su aquello de que se pregunta. Todo preguntar por es de algún modo preguntar a. Al preguntar es inherente, además de aquello de que se pregunta, un aquello a que se pregunta. En la pregunta que investiga, es decir, específicamente teorética, se trata de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta. En esto reside, como aquello a que propiamente se tiende, aquello que se pregunta y en que el preguntar llega a la meta. El preguntar mismo tiene en cuanto conducta de un ente, de aquel que pregunta, un peculiar carácter de ser. El preguntar puede llevarse a cabo como un no más que preguntar o como un verdadero preguntar. Lo peculiar de este reside en que el preguntar ve a través de sí, desde el primer momento, en todas las direcciones de los mencionados caracteres constitutivos de la pregunta misma. La pregunta que interroga por el sentido del ser es lo que hay que hacer, o es la que hay que hacer. Con esto nos hallamos ante la necesidad de dilucidar la pregunta que interroga por el ser bajo el punto de vista de los elementos estructurales indicados. Como un buscar que es, ha menester el preguntar de una dirección previa que le venga de lo buscado. Es por ende necesario que el sentido del ser se halla de cierto modo a nuestra disposición. Ya se apuntó, nos movemos siempre ya en cierta comprensión del ser. De ella brota la pregunta que interroga expresamente por el sentido del ser y la tendencia a forjar el concepto correspondiente. No sabemos lo que quiere decir ser, pero ya cuando preguntamos qué es ser, nos mantenemos en cierta comprensión del es, sin que podamos fijar en conceptos lo que es significa. Ni siquiera tenemos noción del horizonte desde el cual debamos apresar y fijar el sentido. Esta comprensión del ser, de término medio y vaga, es un factum. Esta comprensión del ser puede vacilar y desvanecerse y moverse en el límite mismo de un mero conocimiento de la palabra, tanto cuanto se quiera. Esta indeterminación de la comprensión del ser, que es en cada caso ya disponible, es ella misma un fenómeno positivo que ha menester de aclaración. Una investigación del sentido del ser no pretenderá, empero, aclarar el fenómeno desde un principio. La exégesis de la comprensión de término medio del ser únicamente adquiere el hilo conductor que necesita después de desarrollado el concepto del ser. Es de la claridad del concepto y de los modos de comprenderlo explícitamente inherentes a él, de donde cabrá sacar lo que quiere decir la comprensión del ser envuelta en oscuridades o todavía no aclarada, así como las formas en que es posible y necesario que se envuelvan oscuridades o se impida una aclaración explícita del sentido del ser. La comprensión de término medio y vaga del ser puede estar además transida de opiniones y teorías tradicionales sobre el ser, y encima de tal forma que estas teorías permanezcan ocultas en su condición de fuentes de la comprensión dominante. Lo buscado al preguntar por el ser no es algo completamente desconocido, aunque sea algo inmediatamente de todo punto inapresable. Aquello que se pregunta en la pregunta que se trata de desarrollar es el ser. Aquello que determina a los entes en cuanto entes, aquello sobre lo cual los entes, como quiera que se los dilucide, son en cada caso ya comprendidos. El ser de los entes no es el mismo un ente. El primer progreso filosófico en la comprensión del problema del ser no está en contar cuentos, es decir, en determinar un ente en cuanto ente, reduciéndolo a todo ente, a otro ente como a su origen, igual que si el ser tuviese el carácter de un posible ente. El ser, en cuanto es aquello de que se pregunta, requiere, por ende, una forma peculiar de mostrarlo, que se diferencia esencialmente del descubrimiento de los entes. Según esto, pedirá también aquello que se pregunta el sentido del ser, un repertorio peculiar de conceptos que se destaquen a su vez esencialmente de los conceptos en los cuales alcanzan los entes su determinación por medio de significaciones. En tanto, el ser constituye aquello de que se pregunta, y ser quiere decir ser de los entes, resultan ser aquello a que se pregunta en la pregunta que interroga por el ser los entes mismos. A esto se los interroga, cabe decir, acerca de su ser.